Calceto, dile al público por qué la economía es una estafa piramidal. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces. Hace un par de meses hablé de cómo las supuestas compañías que venían a revolucionar el mercado hotelero y de los taxis eran tan solo una nueva forma para malos actores de abusar de los trabajadores y de los sistemas en lugar para obtener más dinero ilegítimo, siendo una estafa que volvía todo peor para los involucrados. En ese momento dije cómo haría un video en sí de la economía, no siendo muy diferente a estos negocios como Airbnb, Uber o cualquier cosa que se les ocurra a los tecnoñoños en Silicon Valley. Tan solo una evolución de los jefes latigándonos para obtener lo que ellos quieren. Una forma para obtener más capital a costa de todos los involucrados, de nuestra labor y de nuestro esfuerzo. Esto es, ¿por qué la economía es una estafa piramidal? Unofficially, the Dow stands 7% here, loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4 or 5%. We're down over 16%. I guess we'll be going down together. I guess we'll be going down together. Durante décadas, economistas alrededor del mundo han intentado hacernos creer que la economía y su estudio son iguales a otros aspectos de las ciencias naturales, como si fuera una ley por la que el mismo universo se rige, en lugar de sistemas inventados por y para humanos. Pregúntale a la persona correcta, especialmente si trabajas o interactúas mucho en el sector financiero, y sin un gramo de ironía te van a decir cómo, para ellos y el resto del mundo, la economía es una realidad tan inamovible y certera como que el sol saldrá mañana por el horizonte. El agua moja, las aves cantan y la economía es un pilar de nuestra realidad. Uno sin el cual nuestra sociedad colapsaría y los nazis volverían a montar dinosaurios. La economía debe existir por el bien de todos. Pero después de varias crisis, incluyendo una pandemia que, por cierto, aún no ha terminado, donde los líderes económicos y políticos hicieron todo lo posible para devolvernos a comprar y trabajar, hemos descubierto que mucha gente, en especial gente con poder, está dispuesta a permitir todo sacrificio que sea necesario ante el altar de la economía, si es tan solo para tenerla estable. De esta forma, la economía no existe para servir a las personas, sino al contrario. Es nuestro Dios, nuestro buey dorado frente al cual bailamos y sacrificamos nuestras cosechas en la espera de un mejor año. Yo rechazo eso. La economía es un sistema humano y como un sistema humano podemos y debemos cambiarlo cuando amenaza con arruinar nuestras vidas. La economía, como la conocemos y como funciona actualmente, no es más que una gigantesca estafa diseñada para poner la mayor cantidad de capital y poder en las manos de algunos pocos, mientras el resto del mundo sufre a consecuencia de esto. Este video seré yo intentando explicar sistemas complejos y antiguos, tan complejos que incluso si sales de aquí pensando que has aprendido mucho, solo habrás tocado la superficie. Se han escrito libros tras libros de lo que estoy hablando aquí, y si quieres continuar con tu investigación, les recomendaría empezar con el magnífico libro Deuda, los primeros 5000 años, por el fallecido antropólogo David Graeber, que es de hecho la fuente principal para este video. Si tienes una idea más o menos vaga de la historia de la economía, es muy posible que escucharas un mito fundacional. En el pasado, cuando empezó a surgir la sociedad como la conocemos hoy en día, los humanos necesitábamos una forma de obtener lo que necesitábamos de nuestros vecinos. Entra aquí el trueque, que es cuando una persona intercambia un bien o servicio que tenga por el bien o servicio de otra persona. Digamos yo, Dani, soy zapatero y mi vecino, Praskat, es un cuidador de pollos. Si él necesita zapatos y yo un pollo para comer, hacemos un intercambio y los dos contentos. Felicidades, acabas de inventar la economía. Pero existe un problema. ¿Qué pasa si yo no necesito un pollo y Praskat necesita zapatos? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si uno de nosotros quiere papas? La respuesta es simple, creas el papel moneda, que es un papelito que la autoridad central de donde vives te dice, uno de estos papelitos equivale a la cinta de los zapatos, y de ahí podemos hacer una economía donde tenemos una moneda central que utilizamos para saltarnos los problemas inherentes del trueque, ya que todos pueden utilizar la moneda para obtener lo que necesitan de otros miembros de la sociedad sin preocuparse por lo que otros tengan o no tengan para ofrecer. Avanza unos cuantos cientos de años y eventualmente tienes bancos e instituciones que utilizan otros tipos de moneda de cambio.
crédito. Por confianza o especia le dices a alguien que te preste dinero con la esperanza de pagarle en el futuro más un cierto grado de interés, porque incluso con colaterales prestar dinero es riesgoso y por lo mismo debes obtener más del que te dieron. Y así es como terminamos en el infierno en el que estamos atrapados ahora. La agricultura fue un error, return to monkey. Es un muy bonito cuento, ¿no? Explica a la perfección cómo nuestros ancestros, estúpidos y sin conocimiento, lograron crear un sistema en el que todos salían ganando y beneficiándose, y podían hacer intercambios entre sus miembros casi sin fricción. Pero algo no encaja, ¿no? ¿En qué clase de sociedad podrías vivir donde toda interacción entre tus vecinos depende de darles algo? ¿Cómo le haces para vivir 20 años en una sociedad donde lo único que tienes para ofrecer a tus vecinos son zapatos? Pues resulta que no se puede, porque es mentira. Antropólogos e historiadores alrededor del mundo no han logrado encontrar evidencia de ningún tipo de sociedad antigua donde el trueque existe antes que otros tipos de economía, ni siquiera en los extraños casos modernos donde tenemos tribus de humanos aislados, congelados en el tiempo, utilizan el trueque a pesar de ya ser considerados una sociedad como los primeros humanos. No quiero decir con esto que el trueque nunca se utilizara. El trueque es de hecho muy común en sociedades donde, por cualquier razón, el papel moneda perdió su valor. Durante el asedio de Sarajevo, por ejemplo, el conflicto en el que This War of Mine está inspirado, la gente comenzó a intercambiar cigarros y joyería por otros bienes como comida y medicina. Y existe evidencia antropológica de que gente que vivió después del colapso de diversos imperios o sociedades pasadas, como el romano, volvieron al trueque para sobrevivir. Pero esto parece ser más un producto de una búsqueda de una estabilidad económica en lugar de un verdadero origen de la economía. La cosa es que el trueque no es muy buen sistema económico, ya que por naturaleza crea un ambiente de poca confianza. Inherentemente es un juego de suma cero. En el trueque siempre debe haber un ganador. Porque al final del día tú estás entregando algo, un bien físico que te puede servir a ti en el futuro, a cambio de otro que necesitas inmediatamente. Para deshacerte de ese objeto debes o pensar que la otra persona está perdiendo más que tú en el proceso de intercambio, o estar lo suficientemente desesperado por el otro objeto que no te importa perder en la interacción. Por ejemplo, volvamos a los zapatos y el pollo. Yo necesito el pollo para comer y Prescott los zapatos para caminar, y en un vacío parece que los dos ganamos. Pero, ¿qué pasa cuando el pollo se acabe? Un pollo alimentará a una familia entre 4 y 6 personas por un día a lo mucho, y tendrías que acompañarlo con algo para que rinde de verdad. Quizás los huesos y lo que queda sirva para un caldo, pero estamos hablando de 2 días de comida a lo mucho. En cambio, si mis zapatos son de calidad, Prescott los puede usar por meses, si no es que años, y yo voy a tener hambre en 2 días. Aquí existe un claro ganador. Es fácil ver cómo esto no es un buen formato de llevar una sociedad. Eventualmente esto creará resentimiento y pondrá a los vecinos en contra los unos de los otros. De hecho, toda instancia de trueque histórico que se ha encontrado en realidad sucede entre sociedades separadas que son neutrales o con una muy tenue paz entre ellos. Gente de tribus, pueblos o ciudades diferentes que probablemente solo ven a las personas con las que harán el trueque una vez cada cierto tiempo, o mejor, nunca los volverán a ver. Esto evita los problemas del trueque a largo plazo, sobre todo los resentimientos por creer que alguien te está haciendo pendejo. Si yo necesito un pollo ahora y la persona del otro pueblo que ni siquiera sé su nombre me lo ofrece a cambio de un par de zapatos que igual no vendí en mi pueblo, ¿qué me importa cuánto tiempo los use? Igual nunca lo volveré a ver. Greber y muchos otros antropólogos proponen que la percepción del nacimiento de la economía está completamente equivocada, que de hecho gracias a evidencia arqueológica podemos saber que es al revés. Primero nace el crédito, luego el efectivo y luego el trueque. Para entender esto debemos saber qué es primero el crédito. Es un sistema de confianza y ya. Le presto a un amigo en enero 1000 pesos y le digo que me los devuelva en abril con 200 pesos de intereses, porque yo confío en que me da a devolver ese dinero más los intereses. Y al principio podemos pensar que es extraño. ¿Cómo puede que el crédito preceda a todo sistema económico? ¿Cómo puede que la confianza en alguien más sea más antiguo que el papel moneda o el trueque? Aquí es donde entra lo que conocemos como economía de regalos, que es probable el primer sistema económico que los humanos conocimos en la antigüedad. Volvamos al ejemplo original del pollo y los zapatos. Solo digamos que yo veo que ahora Prescott no tiene zapatos. Yo no necesito pollo en este momento, pero pienso, quizás en el futuro no tenga comida y el pollo será lo suficiente para sacarme de un apuro. Así que simplemente le regalo los zapatos a Prescott, sabiendo que en el futuro él hará lo mismo conmigo, porque de lo contrario se arriesga a verse mal ante el resto de nuestra tribu o pueblo.
En este sentido, la economía de regalos, a pesar de lo que el nombre podría indicar, no es un sistema 100% altruista. De hecho, requiere una cantidad muy saludable de egoísmo para funcionar. Yo sé que vivo en una sociedad rodeada de gente que produce o hace bienes y servicios que yo no puedo obtener por mi propia cuenta. Por ende, está en mi interés inmediato y a largo plazo crear una relación con la gente a la que veo todos los días, donde ellos sepan que cuando necesitan algo de mí, lo van a obtener sin mucho problema. Si tan solo es para estar seguro de que ellos harán lo mismo por mí en un futuro hipotético donde yo lo necesite. Graeber de hecho dice que las mismas personas del pasado sabían esto, creaban una especie de protodeuda entre las personas, ya que cuando dabas un regalo a otro miembro de la sociedad, no lo hacías con uno igual al anterior, siempre tenía que ser de mayor o menor valor del regalo original. Digamos que en lugar de darle unos zapatos nuevos a Prescott, elijo arreglar unos viejos que él ya tenía, y si él en lugar de darme un pollo entero, solo me daba huevos. Como es imposible saber cuál es el equivalente en zapatos a pollo, y si crees que puedes saberlo, te recomiendo leer los primeros capítulos de Das Kapital para que te duela la cabeza pensando cuántos regazos de tela equivalen a una camisa. La deuda entre los vecinos en una sociedad con economía de regalos gira en torno a que siempre alguien le ha de deber menos o más a otras personas por un favor o servicios que le regalaron. De esa forma te aseguras que en el futuro las personas volverán a hacer negocio contigo porque, hey, yo arreglé los zapatos de Prescott, pero él me regaló un pollo entero 6 meses después. Así que en el futuro probablemente deba regalarle zapatos a él y a su esposa, solo para saldar mi deuda con él y un poco más. Esto obviamente crea una sociedad de alta confianza y cohesión, porque las personas en la sociedad saben que sus vecinos van a estar ahí para ellos cuando los necesiten. Es por eso que considero el nacimiento de la economía como uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, similar a las matemáticas o al lenguaje escrito. Cambió la forma en la que la sociedad funcionaba, un antes y un después en la historia humana. Cambiamos de ser simples animales a una sociedad que buscaba expandirse y encontrar mejores cosas. Porque al final del día, la economía, el crédito, la sociedad, todo está basado en esa primera economía de regalos, que es una simple cosa: confianza. Avanza un par de miles de años y esa economía de confianza se ha convertido en una economía por decreto, fiat money como se le conoce en inglés, que es cuando el Estado le dice a su gente que un papel, un pedazo de metal sin valor intrínseco vale algo. Un peso vale un peso porque el gobierno mexicano te dice que ese es su valor. Te dice, confía en mí, vale un peso, no preguntes más. Pequeña tangente, pero les juro que tiene que ver con el tema del video. Esta es la razón por la que las criptomonedas, y en menor medida la gente que cree que volver al estándar de oro para respaldar nuestra moneda, no puede funcionar. Es creer que la moneda y el oro tienen valor por sí mismos, que el oro vale porque es oro, y existe una cualidad mágica dentro del oro que lo hace valioso y útil para hacer una moneda de cambio. Lo mismo que las criptomonedas, un Bitcoin o un Ethereum valen dinero porque son objetos en sí valiosos. Pero la historia ha mostrado lo equivocado que están. Las criptomonedas no tienen un valor real. Por supuesto, puedes decir que valen tantos dólares o pesos, pero si no puedes usarlos de forma inmediata para comerciar con tus vecinos y los negocios, si tienes que cambiarlos por dinero real para que funcionen, no te sirven de nada. Incluso si tengo todos mis ahorros en oro o cripto, si mañana voy a la tienda de la esquina a comprar la despensa y no me acepta ninguno de los dos, solo tengo rocas brillantes y datos sin importancias. Es por eso que el valor del cripto fluctúa tanto y de forma tan brutal. Existe en su propio ecosistema donde la gente apuesta por su valor y retira dinero cuando ya ha hecho una ganancia decente. Lo mismo con el oro, si quieres usarlo para algo oficial debes cambiarlo por la moneda de tu estado. De hecho, la razón por la que utilizamos oro por tanto tiempo para basar nuestra economía era precisamente porque a pesar de ser difícil y raro de conseguir, era una piedra inútil, a diferencia de otros metales más fuertes y resistentes que se podían usar para crear estructuras, armaduras y armas. Lo maleable del oro solo le permite ser usado para crear bonitas ornamentas y prótesis dentales. No fue hasta la invención de las tecnologías computacionales que descubrimos sus cualidades conductivas que se usan hasta el día de hoy, pero para ese entonces el oro ya tenía miles de años siendo usado como moneda de cambio. El oro tiene el valor que tiene porque nosotros quisimos que lo tuviera, no porque en el código del universo en algún lugar existe una variable que dice que el oro equivale a algo. El oro solo es tan valioso como lo que la gente está dispuesta a aceptar a cambio de él. ¿Qué mejor ejemplo de esto que hablar de la conquista española? Es bien sabido que las culturas mesoamericanas, en su mayoría, no veían el oro como una moneda, y lo reducían a un bonito material para adornar sus casas y objetos personales. Pero esto no significa que no tuvieran una moneda o economía. Existen registros históricos que hablan de cómo el cacao era usado como moneda de cambio por la sociedad azteca. Que sonará raro, pero cuando recuerdas que su producción estaba estrictamente controlada, que era fácil de almacenar y transportar, y que se podía fraccionar, es bastante obvio porque lo usarían para girar su economía alrededor de él. Si toda la gente estaba de acuerdo con que una semilla de cacao era equivalente a un kilo de maíz, ya tenías la base para una economía.
De hecho, los mismos españoles, probablemente pensando que los aztecas eran unos idiotas por usar semillas como moneda en lugar de su abundante oro, procedieron a deshacerse de la gran mayoría del platino encontrado durante la expedición, ya que su parecido con la plata lo hacía servir como una moneda falsa, y las autoridades monetarias tenían miedo de que causara una inflación descontrolada si entraba al mercado, ignorantes de que el platino es mucho más raro y útil que el oro, y que hoy en día es más valioso. Oh, y como cereza en el pastel, todo el oro y la plata del Nuevo Mundo causó una brutal inflación en España, y puede o no que fuera gran parte de la razón por la que su imperio terminara colapsando. Ven, por eso no me burlo de los españoles como lo hago con los franceses y los ingleses, porque ellos fueron una superpotencia mundial que conquistó casi todo un continente y múltiples islas alrededor de él, solo para terminar perdiéndolo todo en juegos de azar y mujerzuelas, volviéndose uno de los países menos privilegiados en la Unión Europea. En serio, es de admirarse cómo lograron sacar casi cero beneficio de la conquista como los otros imperios. Estaban jugando Civilization en modo ultra fácil y aún así no le sacaron provecho. Es como caerse en el último escalón de la escalera y romperse el cuello en el proceso. El valor de las cosas se lo damos nosotros y no tiene nada que ver con si es una piedra brillante, amarilla y bonita. Al final del día todo vuelve a una forma de confianza y que estamos dispuestos a decir vale tanto. Mi ejemplo favorito de este es el primer Fallout, donde la economía estaba basada en agua. Cada tapa de botella estaba respaldada por 1 litro de agua. La razón de esto es simple. La tecnología para hacer tapas de botella se perdió durante la guerra, lo cual significa que existe un número finito de ellas en circulación, evitando así una posible inflación, mientras que el agua, por su parte, corría por el mismo camino. El agua limpia era un recurso altamente controlado y protegido en el yermo de la posguerra, lo cual crea una economía estable. El chiste de esta economía respaldada en agua existe en básicamente decir que estabas pagando con litros de agua, de que si yo acepto vender 100 balas de 9 milímetros por 10 chapas, sin importar por cuántas personas hayan pasado esas 10 chapas, yo puedo ir a uno de los bancos de agua y pedir que me cambien esas 10 monedas por 10 litros de agua. Esto tiene sus problemas, obviamente, y ya hablaremos de ellos, pero es una economía relativamente estable, y es por eso que, para Fallout New Vegas, casi 100 años después de los sucesos del primer juego, existen partes de la costa oeste que aún lo usan como moneda de cambio, y si bien para Fallout 2, la NCR volvió al estándar del oro para respaldar su dinero, de nuevo, para New Vegas, ya estaban corriendo problemas de superinflación, agravados por su necesidad de expandir su territorio sin control. Respaldar el dinero en un bien físico suele traer los problemas obvios del mismo, como qué sucede si dicho bien se acaba o no cubre las necesidades de una población con un crecimiento mayor al que puedes obtener de dicho bien físico. Y aquí es donde volvemos al dinero de confianza respaldado por el Estado. Es muy difícil explicar cómo funciona este dinero. Podrías hacer una tesis doctoral hablando de ello, pero la forma más sencilla de entenderlo es: el dinero que vale en tu país es el dinero que el gobierno acepta para que pagues tus impuestos. Los impuestos son relativamente nuevos, en teoría. En teoría, se supone que es un dinero que le pagas al Estado para que mantenga la infraestructura del país. No solo se trata de los funcionarios públicos gubernamentales, servicios de salud, subsidios para agua, luz, gas, las carreteras y otros programas de beneficios vienen de ese dinero. Y yo sé, siendo mexicano, los impuestos no siempre se usan como deberían, pero en un mundo que funciona bien, ese es su propósito. Pero no siempre fue así. En el pasado, los reyes y señores feudales tenían tierras y dejaban que la gente trabajara en ellos. El impuesto era una forma de obtener su parte de las ganancias producidas por su tierra, mientras dejaba a la gente quedarse con algo de ellos. Pero estos señores feudales rápidamente se dieron cuenta de que existe un problema. Las cosechas se echan a perder si no las mueves rápido. Los animales deben ser alimentados si no los sacrificas antes de tomarlos como pago. Y si llevas la carne, corres el mismo riesgo que con las cosechas. Aquí es donde entran las monedas, que tenía su valor por el peso de oro. Dejabas que tu sociedad las usara como una moneda de cambio, y una vez al mes le pedías una tajada. Un sistema muy eficiente si eres un señor feudal. Te ahorras el espacio para los tributos y dejas que la economía corra por sí misma mientras tú solo colectas los beneficios. Funciona a la perfección, hasta que la gente se pregunta por qué carajo le debo pagar a ese güey en el castillo si yo estoy haciendo todo el trabajo. Luego te ponen a ti y a toda tu familia en la guillotina y mientras tu cabeza cae a la canasta, lo último que piensas es: no debía ser el chiste sobre el pastel. Pero en sí, el sistema de recolectar un porcentaje de lo ganado por la sociedad funciona. Y si le das a la gente infraestructura, muchas veces no se quejarán mucho de que les quites hasta el 16% de las transacciones. ¡Chinga tu madre, sa!
Si quieres ayudar al canal y obtener juegos chingones, no olvides ir a Humble Bundle, donde el paquete Humble Heroines está disponible justo ahora, en donde por tan solo $15 te puedes llevar juegos como Lisa Definitive Edition, Metal Hellsinger y Plague Tale Innocence. Recuerda que puedes ajustar la donación para que le llegue más a la calidad o a tu youtuber que te recomendó un bundle de juegos chingones. 36-hour forecast. De nuevo, ¿qué es el crédito? Podrá parecer una pregunta sencilla, pero para entender lo que sigue el video debemos dejarlo muy en claro. El crédito no es dinero, no es capital, no es una moneda. El crédito es una promesa. Alguien dice, préstame una cantidad de dinero y en tanto tiempo te la devolveré, pagando intereses. Dichos intereses son el pago por la confianza otorgada a la persona que se le prestó el dinero, básicamente recompensándote por confiar en el prestador. Esta es la forma básica en la que funcionan cosas como las hipotecas, o inversiones de deudas gubernamentales como los CETES. Tú estás depositando tu confianza en una promesa de que, en el futuro, te devolverán el dinero con intereses agregados. Igual que la economía de regalos no es una forma altruista de prestar dinero, ya que esperas que, en el futuro, tengas beneficios. Dato curioso, la usurería, que es el cobro de los intereses sobre un préstamo, era y es considerado un pecado en la Iglesia Católica. Así que durante mucho tiempo, en lugares donde la ley cristiana era la norma, la gente con mucho dinero y que era católica solía tomar a una persona judía para que prestara su dinero por ellos, ya que los judíos tienen leyes menos estrictas a la hora de prestar dineros en su religión. Si alguna vez te preguntaste dónde salió ese horrible mito de que los judíos controlan los bancos y que son avariciosos, fue de aquí. De cristianos que tenían a su judío designado para prestar dinero y al cual echarle la culpa cuando la gente se enojara con el cobro de intereses. Y eso es porque cobrar intereses es bastante culero. No digo que todos deberíamos prestar dinero sin esperar algo a cambio de él, aparte de la suma original, pero originalmente el término usurar se refería no solo al cobrar intereses, sino a cobrar intereses exagerados. En Estados Unidos, por ejemplo, las universidades son tan caras que mucha gente necesita sacar préstamos con intereses ridículos. Mucha gente, incluso después de varios años de terminar su escuela y ser parte de la fuerza laboral, aún están pagando esta deuda. Préstamos de entre $400,000 y $600,000 han culminado en un pago real de hasta $1 millón o más. En México, si haces cuenta del pago de una hipoteca o de un carro y no haces ningún aporte a capital en la deuda durante su duración, te darás cuenta de que muchas veces vas a pagar casi el doble o más de intereses. Volvemos al video de Airbnb, donde hablamos de parásitos, porque seamos honestos, muchos de estos usureros son básicamente parásitos. Porque no están produciendo nada, solo están pagando por prestar dinero, que, si es un banco, ni siquiera es su dinero, pero más tarde hablaremos de eso. Graver se hace la pregunta, ¿es justo estar pagando estos exagerados intereses por un préstamo, en especial para cosas que necesitamos? Un auto o un negocio es entendible, se puede hacer el argumento de que son cosas que no necesitamos. ¿Pero una casa? ¿Educación? ¿Por qué estamos de acuerdo en pagar intereses exagerados por cosas que necesitamos para nuestro día a día? Graver nos dice que la idea misma de que toda deuda debe ser pagada está basada en una idea de abuso, porque la verdad es que no toda deuda puede ser pagada. Esa es toda la idea de tomar una deuda, de por qué se cobran intereses. Estás cobrando por el riesgo de que otros no te paguen su deuda y de que te queden debiendo. Gran parte de esto viene a que, históricamente, hemos igualado a la gente que no paga sus deudas con una maldad moral, con algo malo dentro de ellos. No es el hecho de que se tomó un riesgo y falló, o que las cosas no salieron como uno planeaba al pedir dinero. Es que eres una persona intrínsecamente fallida, moralmente corrupta, por no poder pagar el dinero que pediste. De esta forma se justifica todo lo malo que le puede pasar a una persona que endeudas, desde perder su casa y bienes hasta la muerte, ya sea de forma directa como lo hacen organizaciones de crimen o por consecuencia de la pérdida de propiedades. Todo vuelve a la ética protestante del trabajo. Chequen mi video de hace un par de años si quieren saber más de eso, pero es básicamente volver al trabajo mismo una religión, que debes sufrir por él y que es normal que tengas que sacrificarte para ganarte la vida y el dinero. Por lo mismo, cualquier fallo a la hora de pagar una deuda es uno moral, en lugar de uno económico o social, y debe ser castigado de forma divina. Lo más raro es que, por la mayoría de la historia, esto no era así. En el pasado era al revés. La gente que cobraba intereses altos eran vistos como seres repugnantes y asquerosos. Graver incluso habla de historias donde los fantasmas de los ancestros eran castigados, no por no pagar sus deudas, sino por aferrarse a que ellas fueran pagadas, forzados a permanecer en la tierra porque amaban el dinero más que cualquier otra cosa. A nadie le gustan los usureros, son siempre los malos de la historia,
el banco que quiere cerrar la tiendita de la esquina por no pagar los intereses de su préstamo, los mafiosos que llegan a cobrar el piso después de hacer un préstamo. Charles Dickens creía que los usureros eran tan malvados y mezquinos que la única forma de lidiar con ellos era instalarles el temor a Dios en sus corazones mediante la visita de 3 fantasmas y la amenaza de morir solos y olvidados para que recapacitaran que quizás obligar a un pobre hombre a pagar sus intereses del 30% en un préstamo de hace 3 años en lugar de alimentar a su familia es algo malo. Si todos estamos de acuerdo en que los usureros son personas desagradables y sin las cuales la sociedad estaría mejor, entonces ¿por qué seguimos aceptando su existencia? ¿Por qué actuamos como si no hubiera alternativa a lidiar con estas instituciones abusivas? Cuando le dices a los normies que los bancos son instituciones malvadas, el 80% de ellos no va a entender por qué. Porque la mayoría piensa que son tan solo un lugar para ocultar tu dinero que no sea debajo de la almohada. Lo cual es bastante justo. Después de todo, la mayoría de la gente los usa así. Muchos bancos, de hecho, tienen sistemas de seguridad que evitan que malos actores accedan a dinero que no es suyo, con límites semanales o mensuales de lo que se puede retirar o límites en los cajeros físicos. Hoy en día la única forma realmente de robar cantidades grandes de dinero es mediante la ingeniería social, abusando de los sistemas y abusando de gente de la tercera edad o que no sabe de economía. Pero al final del día, todos los bancos, incluidos los estatales, son negocios, y un negocio debe generar dinero, algo que no puedes hacer si simplemente dejas tu dinero en una cuenta de débito. Es por eso que los bancos constantemente ofrecen tarjetas de créditos personales y opciones de inversión para sus clientes. Con los créditos obtienes dinero de los intereses generados, así como los cargos de castigo por perder pagos o pagos atrasados, mientras que las inversiones les permite usar tu dinero para ponerlo en diversos fondos de inversión, en su mayoría fondos gubernamentales o de bajo riesgo, tomando una parte de las ganancias generadas por manejar tu dinero, mientras tú básicamente proteges tu dinero de la inflación. El banco gana dinero prestando ese dinero a futuros inversores o tomando una pequeña tajada de sus inversiones que cuando tienes clientes en los millones se vuelve muchísimo dinero. No te vas a volver rico, pero es una mejor estrategia que dejarlo acumulando polvo en tu cuenta de débito. Y opciones como los CETES, los ahorros seguros de los bancos o Bondida en México dan una opción buena para cuidar y crecer tus ahorros. Y si sales con algo de este video es que deberías usar estas opciones de bajo riesgo para proteger tus ahorros contra la inversión. Son muy diferentes a invertir abiertamente en la bolsa, donde la volatilidad del mercado requiere mucha diligencia y honestamente en mi opinión son apuestas glorificadas. Los CETES son seguros porque un incremento del 11% contra una inflación anual del 9% siempre será una apuesta segura. Antes de continuar y para cubrir mi trasero debo señalar algo, porque hablaré de muchas cosas relacionadas al funcionamiento de los bancos y los intereses. Y sé que algunos listillos saldrán a decir que lo que digo es mentira. Sí, toda inversión implica un riesgo, y dicho riesgo puede implicar perder dinero, pero si los CETES u otros instrumentos de inversión gubernamental caen hasta el punto en que empiezas a perder mucho dinero con ellos, vas a tener problemas más grandes que tu dinero en los CETES. Literalmente la sociedad va a estar colapsando. Eso es porque los instrumentos de deuda pública gubernamental es como funciona nuestra economía. Programas como los CETES vuelven más fuerte la economía local, porque incluso si la mayoría de los inversionistas no lo saben, su dinero se está yendo a deuda pública del país, apoyando infraestructura local junto a los impuestos. Si tú pones tu dinero en los CETES u otros bonos gubernamentales, básicamente estás diciendo que estás de acuerdo en que el gobierno preste ese dinero, ya sea para obras públicas o subsidios en el sector privado, que serán devueltos con intereses bajos pero seguros en el futuro a tu persona. Por eso es que es recomendable tener el dinero en estos instrumentos por un periodo relativamente corto, no superior a los 5 años. Los bancos privados funcionan básicamente igual, y si te preguntas por qué ningún banco ofrece beneficios similares o superiores a los CETES, la razón es porque en su mayoría lo único que el banco hace es invertir en CETES por ti, así de sencillo. Los bancos juegan a grandes escalas, nadie que tenga menos de 10 millones de pesos con ellos va a ver realmente un movimiento relevante con su dinero, más que nada porque las inversiones bancarias son un poco más riesgosas. Muchos negocios u objetos como las hipotecas, que es para lo que el banco presta su dinero realmente, pueden y van a fallar. Entonces el banco va a estar más interesado en proteger los intereses de sus inversionistas que tienen, no sé, 50 millones de pesos en ellos, que alguien que solo tiene 5,000 o 10,000 pesos invertidos. Es aquí donde existe el verdadero riesgo de los bancos. No tienen el dinero necesario para cubrirnos a todos. Claro, si alguien con, no sé, 100 millones de pesos en el banco quisiera sacarlos del golpe, podría hacerlo. Va a batallar, por supuesto. Cantidades tan grandes de dinero líquido hacen que muchas cejas se levanten, tanto en el sector privado como en el público, en especial en el SAT.
Pero al final del día es tu dinero, y mientras será complejo y tardado, una persona con 100 millones de pesos puede retirarlo y tenerlos en una bodega en algún lugar de Nuevo México si así lo desea. La economía de México es demasiado masiva y compleja como para que un par de peces gordos liquidando sus cuentas causen un impacto real. Pero si mañana todos los mexicanos con nuestro dinero en cualquier banco, Santander, Banamex, Scotiabank o lo que sea, decidimos al mismo tiempo sacar nuestro dinero de ellos, incluso si es solo el que está en cuentas de débito, los bancos van a colapsar de golpe. Esto se llama pánico bancario y ocurre cuando los bancos alrededor del país y del mundo no tienen suficiente papel moneda para cubrir todas nuestras cuentas. Esto va para los dos lados. Los prestamistas pequeños que normalmente buscan opciones como hipotecas o abrir negocios pequeños suelen estar a merced del abuso y violencia del banco, ya que si pediste prestado cantidades relativamente pequeñas de dinero, hablemos de entre los 2 y 10 millones de pesos, estas son cantidades sin las cuales el banco puede operar de manera relativamente normal, y por lo mismo van a buscarte hasta por debajo de las piedras para que pagues, todo e intereses. Y si no pudiste pagar tu casa o el negocio no funcionó como querías, pues mala suerte, es tu problema. En cambio, cuando hablamos de cantidades que escalan a los miles de millones de pesos o dólares, ese es un verdadero problema para los bancos. Si no les pagas, ellos no podrán prestar más dinero o hacer retornos a sus prestamistas grandes. Y muchas veces estos grandes prestamistas pueden tomar el banco como un rehén para hacer lo que ellos quieran, forzándolos a caer en negociaciones como solo pagar los intereses del préstamo o deducir la deuda para eliminar ese problema. Los bancos, como muchas otras instituciones en nuestra sociedad, solo existen para apretar el cuello de los que tienen más poco, mientras que le dan bonos y flores a los más ricos que abusan de su sistema. Es por eso que Paul Getty, fundador de Getty Oil, dijo que si le debes $100 al banco es tu problema, pero si le debes 100 millones es problema del banco. El dinero ni siquiera es real. Cuando compré mi casa el año pasado y saqué un crédito bancario, recuerdo muy bien cómo simplemente apareció un número que nunca había visto en mi vida en una cuenta bancaria mía. Hice un par de clics en mi celular y ahora estaba en la cuenta de alguien más. Nunca vi ese dinero, nunca lo toqué, nunca fue real para mí. Tan solo fue un número con mi nombre en una base de datos que ahora estaba a nombre de alguien más en otra base de datos. Las sumas realmente grandes de dinero tan solo se han vuelto números en las pantallas, sin valor más que el que nosotros les damos, y que el gobierno y bancos nos dicen son reales, y que debemos preocuparnos por ellos. Porque en realidad el banco usa nuestro dinero, nuestro efectivo, para prestarlo y hacer dinero alrededor del mundo. Los bancos se han integrado tanto en nuestra sociedad actual y cómo funciona que se nos hace raro el pensar que existen instituciones valoradas en los miles de millones de pesos que en realidad no tienen este dinero. Creemos que así es como funcionan las cosas y que no deberíamos cuestionarlo. Nos hablan como si fueran ellos quienes mantienen el mundo a flote, cuando la verdad no es así. Y son instituciones bastante abusivas, algo que sabrás si has sido acosado con llamadas para sacar créditos o tarjetas con los bancos. Que cuando te pones a investigar descubres son deudas que te dejan debiéndole más al banco de lo que en realidad sacaste en un principio. Lo peor es que se han vuelto tan integrados en nuestro día a día que es imposible separarlos de la forma en la que pensamos y operamos. Sí, puedes vivir toda tu vida sin un crédito bancario, pero ¿qué pasa cuando quieres comprar una casa o abrir un negocio? Son cantidades que ascienden fácilmente a los millones y que muy poca gente va a tener a su alcance, causando que la única forma realista de conseguir esto sea con un crédito bancario. Un crédito que, de nuevo, ni siquiera es pagado con dinero del banco como tal. Ellos están usando el dinero, sus clientes, para prestárselo a otros clientes y embolsarse los intereses generados. E incluso si se dice que toda inversión conlleva un riesgo, nosotros sabemos que esto no es cierto para los bancos y los mega ricos. Una de las razones por las que se forzó el volver a la oficina a pesar de saber que la pandemia aún no ha acabado y que es más eficiente trabajar desde casa es porque los dueños de edificios usados para oficinas estaban llorando porque empezaron a perder dinero. Los bancos no van a tardar en quitarte todos tus bienes materiales y venderlos a buitres para que pagues tu deuda con ellos. Y los grandes empresarios, obviamente, van a llorar cuando sus negocios bajen un poquito, culpando al público de no querer comprar sus productos, o a la gente por no querer trabajar por migajas con ellos. Es muy normal ver o escuchar cómo algunas personas dicen que no deberías tener deudas que no puedes pagar, o meterte con bancos si sabes que es una apuesta al final del día, siempre volviendo al mito de la responsabilidad personal, que no existen sistemas diseñados para ser abusivos, volviendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Que al final del día, si tienes mentalidad de tiburón, tú deberías de ser capaz de salir adelante si así lo quieres. Todos sabemos que eso es mentira. Si algo nos enseñó la pandemia, es que no, la responsabilidad personal solo existe para los jodidos, los que tenemos que trabajar para ganarnos la vida. Porque incluso si todos estos bancos y compañías multimillonarias están trabajando básicamente al día, incapaces de mantenerse en pie si tan solo un par de cosas empiezan a salir mal al mismo tiempo, la respuesta de los gobiernos y los bancos es salvarlos, porque ellos son la economía, no los que producimos todo lo que se consume y se necesita. No,
Son un montón de adictos a las apuestas con traje que nos han engañado para creer que su existencia es necesaria en nuestro mundo. Y mientras todos tuvimos que amarrarnos el cinturón y sufrir las consecuencias de cada mala decisión económica que ha pasado en los últimos 50 años, estas personas que fueron las que lo causaron en primer lugar, simplemente pueden comprarse otro yate o seguir invirtiendo en cosas inútiles que no ayudarán a nadie, como inteligencia artificial o fotos de simios digitales. Ser pobre es caro, muy caro. Cuando ves a alguien sin hogar, mucha gente lo ve como un fallo moral. ¿Por qué no consigue un trabajo y deja de ser un holgazán para conseguir una casa? Cuando la verdad, para conseguir cualquier trabajo digno, lo mínimo que vas a necesitar es un comprobante de domicilio. ¿Y cómo consigues un comprobante de domicilio si no tienes hogar? Lo cual causa que esta gente tenga que depender o de trabajos informales o ilegales, los cuales o pagan una baba o los ponen en contacto con las autoridades. Y claro, no olvidemos que para rentar, conseguir un crédito o algo más, vas a necesitar comprobar ingresos. Y buena suerte haciéndolo sin un trabajo legítimo, que de nuevo necesitas un comprobante de domicilio para obtener. A esto agrégale que la mayoría de la gente sin hogar ha estado en contacto con las autoridades por el simple hecho de existir sin un hogar, lo cual no les va a permitir conseguir una carta de no antecedentes penales o policíacos, que es un documento que la mayoría de los trabajos mexicanos piden. Y verás como una vez que caes en el agujero de la pobreza extrema, es cada vez más difícil salir. Se ha gastado tinta para explicar cómo a partir de cierta cantidad de dinero es imposible que vuelvas a la pobreza. Capital crea capital, y una vez te vuelves millonario o multimillonario, es casi imposible perder dicho dinero. Jordan Belfort se volvió uno de los hombres más ricos de Wall Street, básicamente engañando a gente vulnerable a arrojar su dinero a la basura, creando un imperio a base de fraude, y cuando lo atraparon, su castigo fueron 22 meses en una prisión federal y pagar $110 millones a los afectados por sus maquinaciones. ¿Acaso se volvió pobre y ahora vive en la calle? Claro que no, el tipo se volvió un coach de vida y orador motivacional, cobrando hasta $80,000 por aparecer a decirte que tengas mentalidad de tiburón y que le vendas una pluma. Sigue siendo rico, sigue teniendo influencia y no afrontó consecuencias reales. Pero lo opuesto también es cierto, los pobres solo se vuelven más pobres. Una persona sin hogar muy probablemente va a terminar muriendo de frío por sobredosis porque simplemente la sociedad no está hecha para que se levante. Al contrario, está hecha para castigarlo y sumirlo más en la miseria. Si cualquier persona pudiera simplemente echarle ganas y salir de la pobreza extrema, ni siquiera volverse un empresario multimillonario, tan solo tener un techo sobre su casa y 3 comidas calientes al día, entonces las historias donde esto ocurre no serían tan impresionantes, que existe un género completo de películas para hacerte sentir bien que todo se puede. Pero no todo se puede. Por cada Chris Garner existen 1000 personas de las que nunca sabremos su nombre que son aplastadas y destruidas por un sistema que los odia. O como lo dijo Terry Pratchett en su novela Men at Arms, la razón por la que los ricos son tan ricos, Vine pensó, fue porque se las arreglaron para pagar menos dinero. Toma las botas, por ejemplo. Él ganaba $38 al mes, con un pequeño extra. Un buen par de botas cuesta $50, pero un par de botas costeables que aguantaban más o menos durante una temporada o dos, y luego empezaban a tener agujeros cuando el cartón se vencía, costaban unos $10. Esas eran las botas que Vimes siempre se compraba, y las usaba hasta que la suela era tan delgada que podía darse cuenta en qué parte de Ankh-Morpork estaba en una noche neblinosa, solo por la textura de las piedras. Lo que pasa es que unas buenas botas duraban años y años. Una persona que se podía comprar unas botas de $50 tendría un par de botas que mantendrían sus pies secos por 10 años. Mientras que una persona pobre que solo puede comprar botas baratas habría gastado $100 en botas durante ese mismo tiempo y sus pies siempre estarían mojados. Esto es lo que el capitán Samuel Vimes llamaba la teoría de botas sobre desigualdad socioeconómica. Los bancos y las instituciones privadas son una broma. Existe porque nos han convencido de que deben existir. Y han hecho nuestras vidas categóricamente peor gracias a ellos. Hasta ahora he hablado más que nada sobre economía a nivel local, y no he tocado lo que es la economía internacional. Y prepárense porque es un dolor de cabeza que existe basado en promesas, esperanza y mucha, pero mucha violencia. Volviendo al trueque, la economía internacional nace de esa necesidad de intercambiar con otros países o gobiernos, que no necesariamente aceptan la misma moneda. Una nación necesita tela, otra tiene carne y hacen el intercambio, todos felices. Pero ¿recuerdan cómo dije que el trueque es un juego deshonesto y con claros perdedores y ganadores? Pues esto aplica también en la economía internacional, ya que obviamente el país con más potencia económica o militar va a decidir los términos del trueque, y siempre lo harán inclinándose a su favor. La idea del trueque se transmite al intercambio entre papel moneda de los países. ¿Vas a aceptar el papel moneda de otro país para tu intercambio o lo forzarás a usar el tuyo?
De eso depende todo, porque recuerden, el dinero no tiene un valor en sí más que el gobierno le da a este. Y por eso aceptar pagos en otra divisa es peligroso para la economía local. Estás básicamente aceptando que su dinero es igual o más valioso que el tuyo. Eso es lo que Estados Unidos hace mucho. Pagaba sus deudas internacionales con bonos de deuda de la tesorería americana, básicamente un cupón que puedes cambiar por una cantidad de dólares en el futuro. Pero aceptarlo significa que te amarras a usar el dólar en el futuro, dándole más fuerza. Por eso China ha dejado de aceptar estos pagos y está forzando a usar su propia moneda, con los resultados esperados, siendo más que nada muchas colas ardidas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, con un país tan violento como Estados Unidos, con bases militares alrededor del mundo, países como China y Rusia son los únicos que pueden decir no a sus demandas de negociar en su moneda. El resto del mundo, como lo hemos visto en ya más de 20 años de tratado de libre comercio, debe comer camote y operar bajo sus reglas, a menos que quieras que decían que existen terroristas en tu país o que te falta democracia. Punto y aparte, pero esa es la razón por la que la dolarización de la economía argentina no va a funcionar. El dólar es fuerte no porque es el dólar es fuerte porque Estados Unidos lo usa. Pero para eso vamos a dejar que un viejo amigo del canal lo explique. ¡Vas, Calceto! Hola niños, soy Calceto, el amigo explicador de economía de Dani, y hoy vengo a explicarte por qué la dolarización de Argentina es una pendejada que demuestra lo hueca que está la cabeza de Javier Milei. Esa como novia básica que todo país debe tener su propia moneda, una que pueda regular e imprimir a necesidad. Tiene sus problemas, pero la soberanía económica es una de las fichas más fuertes que un país puede tener a nivel internacional, ya que no depender de otro país para tu papel moneda significa que puedes ajustarte a problemas locales y que las altas y bajas económicas de otros países no te afectarán tanto localmente. Los dos países latinoamericanos que dolarizaron su economía, Ecuador y Salvador, lo hicieron bajo amenazas y coerción internacional, forzándolos a tomar medidas que hasta el día de hoy afectan a los locales con una economía brutal que los mueve del país, aumentando el crimen y que obliga a los locales a trabajos horribles con pagos bajos. No ha sido chido para ellos ni de chiste. Más aún, Ecuador y Salvador son países relativamente pequeños, ni siquiera tienen la población de Nueva York. Ahora, compáralo con Argentina, siendo uno de los países más poblados de Latinoamérica, y la idea de cambiar la moneda de todo el país por una extranjera es ridícula. El plan de Milei es absurdo, ya que el gobierno de los Estados Unidos no le va a vender dólares a Argentina de la bondad de su corazón, lo cual los forzará a pedir préstamos a empresas internacionales que le van a meter intereses hasta el fundillo, lo cual aumentará aún más la inflación, ya que la casa nunca pierde, y esos intereses deben ser pagados, y si por alguna razón la economía crece al punto de que necesite más papel moneda, algo fácil de solucionar si imprimes tu propio dinero, se volverá una pesadilla, ya que tendrá que sacar más préstamos, lo cual significa más intereses y más inflación. El plan de Milei implica dar libertad a los comercios, ciudadanos e instituciones gubernamentales de aceptar pagos en moneda local o en dólares, esperando que eventualmente el público cambie a dólares por completo. Y si bien esto es posible a niveles de microeconomía, como lo vemos en ciudades mexicanas como Cancún y Puerto Vallarta, cuando se habla de hacer esto con toda la economía, incluyendo préstamos y deudas, es una receta para el desastre económico más grande desde el 2001. Y si creen que las cosas están feas, no saben lo que viene. Otro gran problema es que Argentina no tiene la presencia militar o la influencia internacional que tienen los Estados Unidos, lo cual significa que no puede negociar abiertamente con otros países de la misma forma en que lo hacen los gringos. Nada evita que China le venda al gobierno o empresas argentinas algún bien a $2 la unidad cuando Estados Unidos se lo vende a $1, incluso si es la misma moneda. Porque si bien las relaciones chino-estadounidenses son complicadas y penden de un hilo, ambas partes se arriesgan a perder al no negociar entre ellas, lo cual lleva a un intercambio más justo. Sin embargo, entre China y Argentina existe un claro perdedor a la hora de no hacer comercio, y claramente no es el país con el auge económico más grande de la última década. Y salvo países latinoamericanos y otros países alrededor del mundo, Argentina casi siempre va a salir perdiendo si no hace comercio internacional bajo las condiciones de su socio, creando más problemas de los que soluciona el pagar en dólares a esa escala. En resumen, mi querido amigo libertario de Argentina, la única razón por la que tu ahorro en dólares tiene poder y valor actualmente es precisamente porque no es la moneda actual, y para cualquier transacción verdadera debe convertirla en pesos argentinos. Es el equivalente a tener acciones en una compañía o bonos de deuda gubernamental, pero en el momento en que el gobierno local empiece a aceptar dólares para pagar los impuestos, todo se va a ir a la verga y van a ver lo que el dolarizar la economía realmente le causa a una economía. Pero hey, al menos vas a poder comprar tus juegos en Steam a mejores precios, y todos sabemos que ese es el verdadero índice de bienestar económico. Gracias, Calceto. Eres grande. La deuda y la banca internacional también se han vuelto una herramienta del imperialismo y del control internacional, usada para abusar de países en vías de desarrollo. De un lado tenemos lo obvio, Estados Unidos y otros países del primer mundo usando su moneda para invadir otros países y tomar el control económico sobre ellos. Pero justo como el banco lo hace, la economía internacional termina afectando más a los países más vulnerables. Por ejemplo, después de su independencia de Francia, Haití fue forzado a pagar 30 millones de francos, según ellos, el costo de pérdida por liberarse de ellos, forzándolos a pagar
a base de amenazas de más guerra y muerte, así como bloqueando comercios con otros países. Millones de francos fueron robados de Haití para pagar a los franceses, literalmente los ex esclavistas multando a sus antiguos esclavos por su libertad. Para 1991 se estimaba que de cada $3 que Haití generaba en su comercio de café, el más importante del país, $2.53 se usaban para pagar la deuda francesa. La cereza en el pastel fue que, durante el siglo XX, Estados Unidos llegó, invadió el país y comenzó a robar sus recursos y su dinero. Las pérdidas han sido incalculables, pero es obvio que la situación social y económica del país es culpa completamente de Francia y Estados Unidos, quienes durante su historia tuvieron que pagar el equivalente actual de entre 20 y 30 mil millones de dólares, dinero que el país nunca vio ni pudo usar para mejorar su infraestructura. Estados Unidos intentó e intenta lo mismo en Cuba, con una de las razones para el bloqueo de comercio, siendo que el gobierno cubano debe alrededor de 6 mil millones de dólares por todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la revolución. Aunque claro, Cuba, siendo Cuba, dijo que lo pagaría cuando Estados Unidos les pague a ellos las deudas por territorios adquiridos de forma ilegítima y que saquen a Guantánamo de sus tierras. Si algo se puede decir de los cubanos es que tienen unos huevotes. Creo que el ejemplo más ridículo de esto fue la conquista de Madagascar por parte de Francia, donde después de violentamente tomar control del país, los franceses introdujeron su propia moneda y comenzaron a cobrarles impuestos por construir carreteras e infraestructura, así como repagar los gastos de la conquista. Así es, Francia literalmente imprimió dinero, se lo dio a la gente de Madagascar y les dijo, ahora me tienes que pagar por invadirte. La gente de Madagascar no era estúpida, así que muchos de ellos simplemente pagaban sus impuestos trabajando y mandaban a la mierda todo lo demás, continuando por su mayoría su estilo de vida preconquista. Tristemente, el virus del capital ya había comenzado a crecer y a pesar de que ocurrió una revolución que canceló la deuda de los franceses, Madagascar ya tenía un mercado funcional que usaba deuda y dinero que fue forzado ante ellos. A esto me refiero cuando digo que la deuda es usada como un instrumento colonial de abuso. Los franceses se jactan de amar la libertad y la justicia, pero cuando la gente que esclavizaron pidió justamente lo mismo, mantuvieron al país pagando deudas exageradas por un siglo, sumiéndolos en pobreza y miseria, para luego culparlos de esta, siguiendo el mito de que la economía, este monstruo creado por imperialismo y colonialismo, es una realidad inamovible en nuestras vidas. ¿Sabías que puedes ayudar al canal a seguir haciendo contenido de calidad con tan solo el precio de un café y unas donitas Bimbo al mes? Para más información, ve a patreon.com/talknvidia. ¿Qué es la economía? No, en serio. ¿Qué es la economía? Como la conocemos. Porque si algo nos han enseñado las últimas 2 décadas y las últimas 2 crisis económicas que sobrevivimos, el 2008 y el 2020, es cuando nos dicen que la economía va bien, a nosotros nos va regular, pero cuando va mal, nosotros somos los únicos que comemos mierda. Nos han hecho creer que la economía son un montón de hombres trajeados en Wall Street, hablando entre ellos y cenando comidas caras. Que la economía es una línea que sube y sube y sube. Y cuando sube es bueno, pero cuando baja es malo. Seamos sinceros, la economía no es más que un montón de ricos haciéndonos gaslighting para creer que si sacrificamos nuestra salud y nuestro tiempo haciéndonos más ricos, las cosas van a mejorar. Pero no es cierto. Por ejemplo, ¿cuántas veces en los últimos años no nos han dicho que no podemos trabajar menos? Que no nos pueden pagar más y que tampoco podemos trabajar desde casa, porque eso forzará a que los precios de las cosas suban o que la inflación se salga de control, solo para que la inflación se salga de control igual y que los precios también suban. Porque resulta que si las compañías y los ejecutivos pueden subir sus ganancias pagando menos a sus empleados y obligando a los clientes a pagar más, lo van a hacer. Graeber y otros antropólogos de hecho argumentan que el mercado y el capitalismo, a pesar de lo que muchos puedan creer, no pueden convivir el uno con el otro. El mercado es tan solo una forma en la que los humanos interactúan los unos con los otros, una forma de obtener lo que queremos mientras interactuamos con desconocidos. El capitalismo, en cambio, es una ideología económica que gira en torno a acumular la mayor cantidad de capital posible en tus manos, pero eso tiende al monopolio y por eso no puede existir en un lugar con mercados. Esta es la razón por la cual todo está empezando a apestar más y más fuerte. Que Google ya no sirve para nada, porque los servicios de streaming cancelan todos tus shows favoritos y por qué los precios siguen subiendo mientras los salarios se quedan estancados.
El capitalismo tardío eventualmente conglomera el poder y el capital en la menor cantidad de manos posibles. Ese es su propósito y objetivo. Se empieza a generar monopolios y poquito a poquito estos monopolios y conglomerados, como si incrementaras la temperatura del agua para una rana en una olla, van haciendo cosas más y más jodidas, hasta que ya nos cobran hasta por respirar. Es imposible que un mercado exista en este ambiente, porque no existe competencia justa, solo existen tratos de negocios detrás de puertas cerradas. Mucha tinta se ha derramado sobre la economía y lo que esto significa realmente, cómo explicarla, cómo predecirla, pero Graeber nos trae una alternativa. Él dice que la economía y los economistas tan solo eran una forma de racionalizar lo que sus amos, los dueños del capital, iban a hacer sin que nadie les dijera lo contrario. La economía no es una ciencia, es una excusa. Es mirar hacia atrás, a guerras, malas decisiones y destrucción de recursos naturales, tan solo para decir que todo tiene una lógica. Existe una razón para hacerlo. Que la alternativa es horrible. La alternativa es que gente con dinero y poder simplemente hizo lo que le dio la gana para volverse más rica y poderosa. Nosotros simplemente tuvimos que vivir las consecuencias. Y es algo muy frágil, algo que se puede romper fácilmente. ¿Cuánta gente no perdió su casa o su empleo durante el 2008? Solo porque un montón de empresarios decidieron que era buena idea poner su portafolio de inversiones en una burbuja inmobiliaria que eventualmente explotó. ¿Cuánta gente no murió o se quedó con una discapacidad por el resto de su vida? Porque aparentemente la economía era mucho más importante que la vida de las personas que le hacían girar. Que nos dijeron en nuestras caras que los muertos por el COVID eran justificados, necesarios para que la economía siguiera funcionando. Si mañana el CEO de la empresa donde trabajo no se presenta a la oficina, las cosas continúan como si nada. Quizás algunas juntas deban reagendarse, pero te aseguro que ni yo ni mis compañeros nos daremos cuenta. En cambio, si todo mi departamento se rehúsa a trabajar mañana, las cosas se ponen muy feas muy rápido. Entonces, ¿por qué fingimos una y otra vez que esas personas son más importantes? Los ejecutivos son el verdadero corazón de la economía, cuando lo único que hacen es exprimir el valor que nosotros creamos. Constantemente somos los trabajadores los que debemos comer mierda por el bien de la economía, los que debemos arriesgar nuestra salud, nuestros ahorros y nuestro tiempo para que un idiota en traje que nunca ha tocado una pala pueda pararse el cuello frente a los inversionistas y ganarse un bono con más dinero del que tú, yo y probablemente toda la gente viendo el video va a ver en sus vidas. Volviendo a un ejemplo del principio del video, el oro y cómo un producto que parece apolítico y simple al principio nos muestra en cómo países alrededor del mundo usan su poder colonial e imperialista para abusar de países del tercer mundo y absorber su valor, dejando destrucción en el camino. Esto es sobre oro, pero básicamente cualquier producto, desde el cacao para el chocolate hasta el litio y las baterías de tu celular, pasa por este mismo proceso. Cuando se encuentra oro, especialmente en países del tercer mundo, la compañía minera llegan y empiezan su operación, pero como aún con toda la tecnología avanzada que tenemos, el proceso no se puede automatizar, las compañías necesitan trabajadores locales, a los cuales, dependiendo del país, se les paga lo mínimo requerido por el país para considerarse un trabajo digno. Las condiciones en las minas son peligrosas y los trabajadores obviamente ponen su salud en juego al respirar los gases tóxicos y metales pesados en el aire de la mina. Una vez la mina deja de producir oro, porque es lo que pasa, la mayoría de las mineras dejan el cadáver sin mucha celebración. La gente se queda sin trabajo y con mala salud, y se las arreglan como puede. Y para acabarle de chingar, como la mayoría de las minas de oro de hoy en día suelen ser agujeros gigantescos de tierra porque ya hemos encontrado los depósitos fáciles de acceder, eventualmente con el tiempo y las lluvias estos se llenan de agua y se vuelven lagos de agua contaminada con metales pesados que infectan el manto acuífero y terminan dañando a las localidades aledañas. Así que en un par de años las compañías de oro se hicieron más ricas, algún empresario se compró un yate nuevo y la población local de las minas ha sido cicatrizada por generaciones, sin ver un solo centavo real de las ganancias por el oro extraído en su comunidad, lidiando con la consecuencia de una minería agresiva. Mientras escribía este video, entre despidos y reestructuraciones tras uno de los periodos de más inestabilidad e inseguridad laboral en la industria de los videojuegos, Bobby Kotick, ex CEO de Activision Blizzard, dejó la compañía con casi $15 millones. Un hombre acusado de promover y ser parte de la tóxica cultura en la empresa que lo llevó a ser parte de varias demandas en los últimos años. Se ha ido con dinero que pudo ser usado para crear más y mejor arte en su compañía, en un movimiento que todos sabemos es malo para la industria, que silenciará cientos de voces e ideas. Pero para la economía, esto es algo bueno, porque Kotick hizo su trabajo, crear más valor para los inversionistas y vender la compañía a alguien más para que las ruedas del monopolio continúen. Porque esta es la triste verdad, incluso cuando se supone que la economía va bien, los trabajadores seguimos comiendo mierda. Ya dije cómo el año pasado se vio lleno de despidos y cierres de estudio en la industria de los videojuegos. También está el cómo acabamos de terminar una doble huelga de actores y escritores, en gran parte porque los estudios se niegan a pagar de forma justa
justa a la gente por la cual tienen dinero en primer lugar. Aaron Paul ha dicho cómo casi no ha visto regalías de Breaking Bad por parte de Netflix, incluso cuando es una de las series más vistas en la plataforma. Y si el protagonista de una de las series más aclamadas y populares de los últimos 20 años no recibe compensación justa por su trabajo, no me quiero ni imaginar lo que otros actores, escritores y artistas menos famosos sufren. Miren cómo Warner, juntándose con Discovery, terminó cancelando cientos de series que todos amábamos, arrojando cosas completas a la basura tan solo para deducir impuestos, y de nuevo generar más valor para los inversionistas. Para esta gente, los artistas y los trabajadores no son más que un inconveniente. En lo que cae para la economía, es una buena decisión despedir a un estudio entero de empleados si eso significa que los inversionistas ya van a ver un aumento de 5% en lugar de 3% en su portafolio y no van a empezar a vender sus acciones como borreguitos al matadero porque se asustan. Esa es la gran estafa, hacernos creer que la economía es una ley natural, algo que existe como la gravedad o la ley cuadrático-cúbica, algo que existe en el código de nuestro universo y es inamovible, que no tenemos opciones más que acomodarnos a su existencia y mordernos un huevo cuando nos va mal, aceptar que las cosas son así, y que algunos de nosotros debemos aguantar la basura de la vida, mientras otros despilfarran dinero en estupideces como criptomonedas o inteligencia artificial. Pero esto no es así, la economía no es más que un sistema humano, uno que puede ser cambiado por humanos. Si mañana yo digo que soy el supremo emperador de Ciudad Juárez, obviamente nadie me va a creer, y quizás me traten de loquito del centro. Pero ¿qué pasa cuando otra persona me cree? ¿20? ¿1000? ¿El estado completo? ¿El mundo? En ese momento me convierto en el emperador de Ciudad Juárez, y mi poder es absoluto porque otra gente lo cree. Sonará ridículo, pero ¿no es así como funcionan las cosas? ¿No era el rey de Francia el rey hasta que un grupo sustancialmente grande de franceses dijo que no lo era? ¿Y tomaron acción contra ellos? El poder del zar no parecía tan divino e indiscutible cuando los bolcheviques entraron armados a acribillarlo a él y a su familia. Como orcos en Warhammer, juntamos nuestro cerebro, nuestra imaginación y fingimos que las cosas funcionan de una manera. Y porque todos lo creemos, se vuelve en realidad. Creamos un dios, la economía, que debe existir. La alternativa nos aterra. Creemos que las fronteras, las monedas, los países, reales, porque todos creemos en ellas, se vuelven verdad. Tiene que ser así. No tenemos por qué seguir creyendo en algo que nos hace daño. Si mañana quisiéramos, podríamos eliminar todas las deudas. Así es, todas y cada una de ellas. La deuda internacional, la deuda hipotecaria, la deuda estudiantil, la deuda interna, todas y cada una desaparecen mañana. Graeber decía que uno de los malentendidos más grandes de la deuda es que existen para ser pagadas. Pero como hemos visto en este video y en su libro, no es así. Las deudas no deben de ser pagadas. Son una cadena de yo te debo que nos hacemos para comunicarnos como sociedad, como gente, como humanos. ¿Qué pasaría si todos dejamos de pagar nuestra hipoteca? No nos pueden quitar la casa a todos. De hecho, sería contraproducente para el banco. Terminaría quebrando por tener tantas casas en su sistema. ¿Qué pasa si decimos ya no más? Que nos neguemos a pagar todas las deudas. Mañana mismo podríamos elegir ser felices. Claro, mucha gente se va a enojar, pero que se jodan. Es esa misma gente que estaba tomando champaña mientras la gente perdía su empleo en 2008. Ellos no nos ven como personas, nos ven como un eslabón en la máquina. Así que devolvámosles el favor. Por supuesto, se dice más fácil de lo que en realidad es. No por nada es que existe un sistema colonial e imperialista alrededor de todo lo que es el capitalismo. La violencia es una amenaza constante si no tomas chocolate y pagas lo que debes. Los ricos tienen conciencia y solidaridad de clase. ¿Qué otra razón se esforzarían tanto en esparcir propaganda para que nosotros no la tengamos? Ellos actúan como uno mismo porque nos tienen miedo. Saben que somos más y que sin nosotros el mundo no se mueve. Han intentado por décadas cambiarnos por máquinas, sacarnos de la ecuación para hacer dinero. Eso simplemente es imposible. No importa cuánto dinero le arrojes a una máquina, esta no se va a mover sola. Necesita alguien operándola. Y por eso nuestra organización es lo que más miedo les da. Porque una vez los trabajadores de un mismo lugar se dan cuenta de que pueden más juntos, más y más trabajadores se dan cuenta de eso y resulta que muchos pececitos pueden y van a comerse a un tiburón, por más grande que este sea. Pero para esto tendríamos que desmantelar el capitalismo desde adentro. Eso significa no solo liberar colonias como Puerto Rico o la Guayana Francesa, así como territorios invadidos como Palestina, sino destruir el concepto mismo de país. La idea de que las fronteras son algo real, de que somos solo gente que necesita la ayuda de uno de los otros, de repartir tareas, de organizarnos como iguales,
Graeber acaba su libro con esta propuesta. Creo que hace mucho tiempo que necesitamos algún tipo de jubileo al estilo bíblico, uno que afecte tanto a la deuda internacional como a los consumidores. Sería conveniente y saludable no solo porque aliviaría tanto sufrimiento humano, sino también porque sería una manera de recordarnos que el dinero no es inefable. Pagar las propias deudas no es la esencia de la moralidad. Todo eso no son sino disposiciones humanas, que si algo significa la democracia es, precisamente, la capacidad para ponernos de acuerdo y disponer de las cosas de otra manera. Atenas y Roma establecieron el paradigma. Incluso enfrentadas a continuar crisis de endeudamiento, insistieron en legislar sus aristas, suavizar el impacto, eliminar abusos evidentes, la esclavitud por deuda, emplear los botines del imperio para proporcionar todo tipo de beneficio extra a sus ciudadanos más pobres, cuales al fin y al cabo formaban el grueso de su ejército, a fin de mantenerlos más o menos a flote, pero de tal manera que nunca desafiaron el propio concepto de deuda. La clase de gobernante de Estados Unidos parece haber tomado un enfoque notablemente similar, eliminando los peores abusos, por ejemplo, prisiones para deudores, empleando los frutos del imperio para proporcionar subsidios visibles y de otros tipos al grueso de la población. En años más recientes, manipulando el flujo monetario para inundar el país con productos baratos fabricados en China, pero no permitiendo a nadie nunca cuestionar el sacrosanto principio que hemos de pagar las deudas. Sin embargo, llegando a este punto, se ha demostrado que el principio es una flagrante mentira. Resulta que no todos hemos de pagar nuestras deudas, solo algunos. Nada sería más importante que limpiar la pizarra para todo el mundo, marcar una ruptura con nuestra moralidad aceptada y volver a comenzar. ¿Qué es una deuda al fin y al cabo? Una deuda es tan solo la perversión de una promesa corrompida por las matemáticas y por la violencia. Si la libertad, la auténtica libertad, es nuestra capacidad para ser amigos, también es, por tanto, nuestra capacidad para hacer promesas. ¿Qué tipo de promesas se hacen unos a otros, los hombres y las mujeres realmente libres? En este momento no podemos responder. Se trata más bien de cómo llegar a un punto que nos permite buscar esa respuesta. Y el primer paso de ese viaje, a su vez, es aceptar que en el gran esquema de las cosas, así como nadie tiene derecho a decirnos cuánto valemos realmente, nadie tiene derecho a decirnos realmente cuánto debemos. Y con eso creo que es hora de dar mi siguiente paso. En no sé cuánto tiempo, el siguiente video que he estado trabajando mucho tiempo. Y eso es trabajos de mierda.